Farideh Raful dice, hemos fallado como sistema. Feminicidios aumentan a 30 en lo que va del 2026. Si usted divide eso en 5, que todavía no se han cumplido exactamente 5 meses, son muchos feminicidios por mes. 6 por 5, 30. 6, exacto. 6 por 6 feminicidios. Eso quiere por decir mes. 1 cada 8 días. Así es, más o menos. Cada semana 1. Bueno, vamos a ver. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, reconoció que el sistema dominicano ha fallado en la prevención de feminicidios y en la protección de mujeres que denuncian violencia. Durante una intervención pública, la funcionaria admitió que muchas víctimas no han recibido respuestas oportunas por parte de las autoridades, señalando que todavía existen debilidades en los mecanismos de prevención y protección. Hemos fallado como sistema para dar respuesta de manera preventiva para que muchas mujeres sean salvadas y puedan hacer las denuncias y ser protegidas a tiempo, expresó la ministra Raful. Las declaraciones se producen en medio de un aumento de los feminicidios en el país. Según los datos ofrecidos por la ministra, hasta mayo del 2026, unas 30 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que en el mismo periodo del 2025 se habían registrado 22 casos. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Qué opina sobre la admisión de Farideh Raful ante el aumento de feminicidios? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Yerjan, adelante. Bien, miren, gracias. Antes de pasar con el tema, yo quiero, José, por favor, que coloquen las imágenes de la niña Dianni, que está de fiesta de cumpleaños, cumplió 15 años, de la hija de la comunicadora, Joanny Paulino, de acá de la planta Telenor. Okay. Aprovechar antes de que ella se vaya al colegio y pueda ver la Ah, felicitación. okay, sí, exacto. Así sí. que, atención, José, lo envié a la tabla, la foto de la niña, que está, ¿verdad? Cumplió 15 años en el día de ayer. ¿No está conectada la tabla, Israel? Ahí está la beba, que ya cumplió sus 15 primaveras. Así que felicidades para ella, que he querido felicitarla antes de que se vaya pero una a su princesa. escuela, sí, totalmente. Hay una Y ahí está ella, que cumplió sus 15 añitos. Pues tiene cara de Así muchachita. que esperamos que... ¿Verdad? Tiene cara de niña. Sí, que es una niña. No, pero de niña preadolescente me refiero. Ahí está, así que felicidades para ella y para su madre, que está forjando una mujer en valores, ¿verdad? Una mujer que sabemos que va a ser de gran provecho para la sociedad, así que felicidades para ella. Bien, adelante con el tema. Miren, no me sorprende, pero hace lo correcto la ministra Farideh Raful, hizo lo correcto, por eso voy a destacarla, porque está admitiendo la falta. Ven, qué fácil, que no hay que salir a hablar mentira. En vez de intentar engañar al pueblo, decir, sí, es verdad, hemos fallado, vamos a buscar la solución. Eso es algo que tenemos que hacer todos. Siempre decir, caramba, sí, mala mía, no lo vi venir, no lo pensé, me equivoqué, fallé, no he hecho lo suficiente. ¿Ves? Eso. Y son verdad, situaciones que se pueden presentar. Dice Farideh, le hemos fallado, y es verdad, le han fallado. Entonces yo ahí me pongo del lado de la ministra. Ven, qué fácil es admitir y entonces pensar en la solución. Yo envié la tablet, José, déjame ver, si no lo he enviado, una imagen para que la gente pueda, para compartir con nuestro público, parte del estudio que nosotros llevamos a cabo en una unidad de violencia de género. Cuando yo le hablo de estudio, la gente cree como que uno está alucinando, pero el tema es que cuando usted no aplica la ciencia, usted no va para ningún lado, usted lo que está inventando, tirando pata voladora. ¿Y qué yo he dicho? Que nosotros hicimos un levantamiento, duramos un mes en una unidad de violencia de género estudiando el fenómeno.
estudiando a las denunciantes, 148 en total, 148 en total, oigan eso, durante el mes de diciembre del año 2025. Y mira lo que encontramos. Primero encontramos que no se aplica ningún instrumento científico para determinar, y eso es grave. Oigan lo que yo le estoy diciendo. No se utiliza ningún instrumento científico para medir el nivel de riesgo grave, moderado. Tú te estás poniendo loco. No, Parece que sí. no. Porque ¿cuándo han utilizado ese mecanismo para determinar? Esto es al ojo por ciento y siempre lo ha sido. Y la razón por la que estamos donde estamos es por eso. A mí me duele la garganta de decirlo. El tema es la prevención. Ese es un tema que no se puede manejar con prisión, ni con persecución, ni que con que yo te voy a meter 6 meses, 1 año, 20 años de prisión. No es así que se maneja ese tema. Miren, entonces, permíteme los datos, por favor, José. En ese levantamiento que nosotros hicimos, que agradezco a la doctora Andrea Manjarres, que han estado acompañándome, también a Manuel Aquino, que me han estado Que tú acompañando. estás preparando una tesis, pero tú eres un tigre desgraciado. Él tiene toda esa información guardada ahí porque está preparando una tesis. No, ya está lista, ya la tesis se No, presentó. pero qué bandido. Pero miren, nosotros fuimos a la unidad y uno de los Tigrazo. elementos que encontramos, lo primero es que no se aplica ningún instrumento científico para determinar el riesgo de violencia que está sufriendo, ¿verdad? Una víctima. Él está haciendo Entonces la tarea. nosotros, y eso es parte de las recomendaciones, ¿verdad? En las recomendaciones de ese proyecto está que deben aplicar un instrumento científico para que no lo dejen, como tú dices, al ojo por ciento. Es más, no deberían aplicar uno, deberían por lo menos aplicar 3, para que luego de esos 3, entonces saquen por lo menos un promedio. Ponlo full pantalla, José. Miren, ¿qué nosotros encontramos ahí? Nosotros aplicamos ahí la escala de valoración de riesgo grave de violencia de pareja de Cheburrúa. Y entonces, ¿qué encontramos? Miren, el 0.7%, oiga bien lo que te dice, 0.7% tenía un riesgo bajo. El 8.8% de esas 148 mujeres tenía un 8.8% de riesgo moderado. Miren esto. El 53.7% tenía un nivel alto de riesgo, Y ya usted sabe, el otro 36.8% muy alto. Eso no fue que yo me lo inventé. Eso fue un instrumento que aplicamos ahí. ¿Qué le está diciendo a usted? ¿Qué tiempo Señores, te tomó eso? ¿Cuántos años te tomó llegar a esa conclusión? No, un mes. Nosotros duramos un mes estudiándolo y luego entonces la Claro, parte pero de... lo que te quiero decir es que el Estado muy bien podría hacer eso. Pero ellos lo tuvieran, Con si ellos tuvieran, por ejemplo, esa data, aplican el instrumento y eso lo van llevando a un sistema, ¿verdad? Por ejemplo, de Excel, tuvieran esa data ahí, es tan sencillo como masticar un chicle y montar bicicleta a la vez. Pero, ¿qué pasa? Usted se da cuenta que cuando allá las dos salas están una frente a la otra. Es decir, no hay policía más que una sola. O sea, si ahí un hombre llega armado, va a acabar con todo el mundo. Y el personal hace lo que puede. Un solo médico legista para revisar las mujeres o los hombres que vayan, ¿verdad? Que hayan sido víctimas de violencia, pero además ese mismo médico legista ahí mismo tiene que atender los presos, o sea, los privados de libertad que vienen a revisarlo para entonces luego mandarlo. O sea, es un desastre lo que hay en el sistema que la procuradora debería ponerle atención. De manera que estos resultados y las recomendaciones que están en ese estudio, nosotros perfectamente, luego se lo vamos a hacer llegar, ¿verdad? Para que puedan aplicarlo. Porque recuerden, señor, y concluyo, que ya no podemos estarnos llevando de lo que dice Faride. Es la ciencia que hay que aplicarlo. Y la psicología criminal, señores, es una disciplina y para mí es una ciencia que ya debemos comenzar a aplicarla, aunque todavía estemos en pañales en la República Dominicana. Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa. ¿Cómo estás? Yerjan, muy bien. Buen día. Buenos días, José Manuel. Buenos Te ves días, muy Carolina. descansada. Sí. Vamos a continuar. Bueno, continuamos pues, mis amigos. A José Manuel. Gracias. Saludos, Carolina. Saludos, abrazo. Saludos, Yerjan. Saludos, Amado. Este panorama llega en un momento en que hace unos días se celebraba un hito a nivel nacional, y es que el 16 de mayo de 1942
Las mujeres dominicanas, gracias al grupo conocido como las sufragistas, lograron ese gran derecho de poder elegir y ser elegidas, de ejercer el voto en la República Dominicana. Pero contraponiendo esa celebración, 84 años ya creo que se celebraron de ese hecho, salen estas cifras a prácticamente estrujarnos en la cara de que la situación de las mujeres todavía tiene un trecho grande por recorrer. Y es que uno de los derechos más importantes, el derecho a la vida, es violentado constantemente en la República Dominicana. Viéndose cómo están manejándose las cifras, viéndose ya la cantidad de mujeres que han perdido la vida a manos de sus novios, de sus esposos, de sus consortes. A veces hasta de un enamorado. Y hasta de un simple enamorado, de una persona que no tenía ninguna relación con ella, pero tenía unos sentimientos que lo llevaron a ese episodio de violencia que acaba con la vida de la mujer. Viendo este panorama, vemos que República Dominicana es un mal muy de raíz y que hace mucho tiempo debió tener mucho más atención que la atención que tiene actualmente por las cifras lamentables. Vemos también que el patrón se repite. La frase o el principio de que si no es mía no es de nadie se repite en muchos casos. Se olvidan de la bachata, de que las mujeres no son de nadie. ¿Es Exacto. un merengue o una bachata? Un merengue. Es un merengue. También vemos en estos casos cómo es recurrente también la fórmula feminicidio-suicidio, que hace mucho tiempo decía un comediante que por qué no lo hacían al revés, por qué no se suicidaban primero y dejaban las mujeres en paz. Sí, tranquila. Buena idea. Lo que dice Yerjan sobre aplicar instrumentos científicos al estudio de estos casos, además de válido, es necesario ya. Esa misma fórmula que aplicaba Yerjan ahora en su comentario, lamentablemente hay que aplicársela también a las ya fallecidas, porque eso nos daría un panorama de qué es lo que lleva a que el hombre termine con la vida de una mujer, de su compañera, de su novia o hasta de una desconocida. Porque el nivel de riesgo es lo que dice, en pocas palabras, qué es lo que deben hacer las autoridades en su momento. Claro. Desde que una mujer denuncia una situación de violencia, desde que una mujer recurre a las autoridades, recurre a una fiscalía para poner orden de alejamiento, para zanjar esa situación, hay que estudiar el nivel de riesgo que tiene y no simplemente dejarla ir o, como en los casos recientes, recomendarle que vaya a una casa de acogida cuando tiene que dejar atrás hijos, tiene que dejar atrás trabajo, tiene que dejar detrás hogar. Muchas de las mujeres fallecidas en este caso coinciden en el hecho de que eran mujeres de hogar, mujeres trabajadoras, mujeres ejemplares que simplemente sus días terminaron a mano de su marido, de su novio, de su enamorado, devenido en verdugo. Entonces, la prevención de esos casos comienza precisamente por ahí, en que inmediatamente una mujer solicite protección, tenga la protección necesaria. Los instrumentos para dar esa protección, bueno, se definirán en el camino, pero lo importante es protegerla ipso facto, al instante. Vemos el caso de esta última fallecida. Te aporto ahí, escúchame que te interrumpa. Sí. Realmente esos mecanismos existen. Existen. Y están ahí. Ujú. Lo que el Estado tiene que definir, si le deja
a la víctima o posible víctima la opción de usarlo o no usarlo. Ahí está el problema. Ahí. Es decir, tú no puedes ir a ponerme una denuncia a mí y luego cuando yo te aplico un instrumento me da que tú tienes un riesgo alto de ser, por ejemplo, víctima de violencia grave y tú te me vas a ir porque el control lo tengo yo. Es decir, tú de aquí, después que llegaste ahí, de ahí tú no me sales cuando yo te aplico el instrumento. Y ahí es que está el problema. La ley te dice que debe ser, la casa de acogida debe ser de carácter voluntario, eso hay que cambiarlo. No puede ser de voluntario. Si usted tiene riesgo alto, no te pueden dejar salir de ahí, No que fue lo puede que le dejarse pasó a la su voluntad. joven. Aunque ellos se inventaron ahí algo y que ella había firmado de que no iba para allá, pero es que no puede salir No importa. del entorno. Es que tienen que retenerla. Bueno, Sí, eso Bien. iba a acotar a mi comentario, pero lo importante es que la reflexión ya está, el tema está en la palestra. Hay que sacar conclusiones ya de inmediato para que estas situaciones no se vuelvan a repetir, para que estas situaciones dejen de traer tanto luto a la República Dominicana. gracias, José Manuel. Carolina. Miren, sí fue muy equilibrada las declaraciones de la señora Farideh Raful en el día de ayer, a diferencia de la ministra de la Mujer, que precisamente eso abordábamos, la forma en que ella establecía que solo veían las que mueren, no las que la institución salva. Es que, Unas declaraciones totalmente fuera de lugar y Muy por eso le desafortunada, cayó a mi parecer. medio país arriba. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con temas tan quien sensibles. tiene que tener cuidado es el presidente cuando elige a la gente. Sí, y personas vulnerables, familias que pierden sus familiares y que usted como ente que tiene en sus manos el rol de garantizar, preservar, prevenir en toda la medida de lo posible que esto suceda y que usted le diga eso, quedó muy mal. Muy equilibradas las declaraciones de Farideh en el día de ayer. Este tema, cada vez que tenemos esos picos de mujeres perdiendo la vida en manos de sus victimarios, se pone en el tapete y como que queda en lo mismo, los medios de comunicación refiriendo sobre el tema, los ministros, el Ministerio de la Mujer. Si buscamos las informaciones cuando están estos picos altos, eso es lo que nosotros observamos y escuchamos. Y luego se aplaca, se cae y no se observan ni se ven los trabajos. Y si bien es cierto, se supone que algo están haciendo desde los ministerios, en este caso el de la mujer, que recae mucha parte del peso, el sistema judicial, pero tú no ves las informaciones, esos enfoques dirigidos, palpables, tangibles, observables y medibles que te presenten esos resultados de lo que ellos están haciendo, de lo que ellas dicen o decía la ministra, que es la que está al frente ahora, al frente. El Ministerio de la Mujer ha brillado siempre por esos niveles de ineficiencia que la población siente, y no solo es que se siente, es que se ve en lo que hace, qué están haciendo. Necesidades básicas, elementales, por ejemplo, el tema de las casas de acogida, que juegan un papel importantísimo, son limitadas en muchas de las ciudades, la cantidad que tienen. El tema de la educación, señores. La educación tanto en el hombre como la mujer. La educación tanto en el hombre como en la mujer. O sea, el enfoque no debe de ir dirigido solo a la mujer. Hay dos individuos que están atravesando situaciones, temas de conducta, psicológicos, psiquiátricos. Porque anteriormente, y qué bueno que esa mentalidad y esa forma ha ido cambiando, se decía, ese es un qué sé yo, que ese es un tal, que déjela, señora, el que tiene problemas mentales, el que está atravesando por esas situaciones, tiene su razón, no tiene la capacidad de razonamiento adecuada, correcta. Entonces, el tema de la educación, esos ayudas o soportes terapéuticos, la eficiencia en lo que tiene que ver con darle seguimiento a las mujeres, el tema del apoyo económico, familiar, o sea, ese encaminamiento del Estado que debe de ir con un conjunto de cuestiones que hemos venido mencionando, que son las básicas y elementales. Cuando tú vas a los libros, cuando tú escuchas a los expertos, cuando tú escuchas el mismo ministerio, cuando tú escuchas a los especialistas del tema, no te están hablando de una fórmula mágica.
Se está hablando de lo que ya tenemos, que tú decías, sencillamente aplicarlo. O sea, no se habla de otra cosa que no exista y que nosotros no podamos tener la capacidad como Estado. Y por eso, Farideh, en el día de ayer ha sido un mea culpa. Hemos avanzado, pero hemos fallado. Ahí es que se reduce todo. Hemos avanzado, pero hemos fallado como sociedad, señores. Hemos fallado como sociedad. Y no solo estos últimos 30 casos que hemos tenido. Son tantos los casos. Ustedes recuerdan la dama que el papá se puso de acuerdo con la fiscalía para soltar, y era comunicadora, para soltar El agresor. el agresor. Y la asesinó frente a su casa, creo que fue en la galería. Que el ministerio se puso de acuerdo con el papá fue a hablar por él, para que lo soltaran. Un individuo sale en el día de ayer que estaba frente a la casa de su expareja. No recuerdo qué era lo que iba a hacer, si era como a quemarlo, que intentó darle puñaladas, que se arrepintió. Ahí está, en las noticias. O sea, esa persona debe de ser intervenida. Ambos, tanto el caballero, el hombre, el agresor, porque puede ser un posible feminicidio, señores. Si esas conductas no se dan en un solo día. Y una persona que ya pasa al hecho, al acto, aunque no llegue a quitarle la vida a la persona, sencillamente porque pida perdón o pida disculpa, como ese caso que mencionó de la comunicadora, este caso del día de ayer de acá, no es que se arrepintió y que ya no lo va a hacer nada. Hay un problema psicológico, psiquiátrico, que debe ser tratado y una protección a la mujer y a los niños. Bueno, bien, gracias, Carolina. Este es un tema sumamente manido, muy manejado, muchos años. Yo mismo vengo hablando de esto hace muchísimo tiempo. Y yo pienso que nosotros debiéramos pasar a las soluciones más que otra cosa. Eso de que se arrepintió y que la gente no cambia. La gente aprende a amarrar sus demonios, pero no cambia. Eso es así. Usted será el mismo tipo toda la vida. Usted aprende a amarrar. Dicen los psicólogos a gestionar sus emociones. Exacto, yo digo amarrar sus demonios, pero es lo que uno aprende. Entonces, no confíe en un tipo que te intenta matarte y después te dice, yo estoy arrepentido de haberlo hecho, vamos a seguir juntos. No, ese tipo te va a matar. Olvídate, que al final el resultado es muerte. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. Ya que Yerjan hizo una investigación, un trabajo, y lo trajo como as en la manga, como cualquier taur. La pregunta es, y es para ti, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar? ¿Cuáles aspectos tú entiendes que deben de ponerse en práctica de manera inmediata para ir paliando un tanto esta situación de feminicidio? Yo pienso que es la época en que más feminicidio en poco tiempo han habido, creo. No estoy seguro de ese dato, pero creo que sí. ¿Qué tú harías? Para mí es sencillo. Es simplemente aplicar la ciencia, estadística e historia. Tú agarras toda esa estadística, tú la vas montando y haces una combinación. Primero, si tú aplicas un instrumento científico como este de Cheburrúa, te va a dar un riesgo, ¿verdad? Bajo, moderado, alto o muy alto. Si tú tienes un riesgo de moderado hacia arriba, entonces tú tienes que estudiar a la víctima y tienes que estudiar al victimario. ¿Quién es el victimario? ¿Cuál es la historia del victimario? ¿Por dónde viene? ¿Cuál es su conducta? Pero eso lo determina un psicólogo, ¿verdad? Que le da seguimiento a través de la terapia, igual que a la víctima. Y a partir de ahí tú vas a tener un control total de la situación. Pero el Estado tiene que ser omnisciente, tiene que verlo, escucharlo, saberlo todo. Y ahí entonces tú vas a saber cuándo una víctima puede seguir en la calle y cuándo no. O, en el caso contrario, cuándo el victimario puede seguir en la calle o no. Porque cuando el victimario representa un riesgo, tú no puedes trancar a la mujer. No, a quien tiene que trancarlo es a él, claro. Mientras tanto. E inmediatamente... O llevarlo a una terapia.
O sea, sí, porque aquí, por ejemplo, miren, para los que no lo saben, en Santo Domingo existe el Centro Conductual para Hombres, Sí, que está y en dedicado, Santiago y en Santiago, pero en Santiago es un cuchitrín. Entonces, ese centro es para atender precisamente a los hombres con conducta violenta, que debería ser también para las mujeres, porque hay mujeres con conducta violenta, pero solamente lo enfrascaron en los hombres, eso deberían ampliarlo. Entonces, por lo menos el nombre. Con relación a eso, si nosotros aplicamos las herramientas, están todas ahí. Nosotros no somos científicos, nosotros lo que estamos viendo es lo que otros ya hicieron hace rato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar eso. Pero mientras Faride tenga un grupo de gente cobrando en una mesa ¿cómo que se llama esa mesa? La mesa que comunitaria. Un grupo de gente cobrando botellas, en vez de pagarle a verdaderos profesionales que trabajen el tema de manera integral, no vamos a avanzar. Ahí está el problema. ¿Tú sabes cuántos psicólogos tiene la oficina de aquí? Que estamos hablando de una oficina grande por... Tú dices la de violencia de género intrafamiliar y sexual. Uno solo. Una sola. Que yo creo que no es psicóloga forense. Sí, ella es psicóloga forense, pero ¿qué pasa? Ella no puede hacer más allá de lo que le permite el INASIF. No, claro, Ella ni siquiera le han entregado, y no solamente a ella, sino a ninguna unidad, eso está estudiado, una herramienta. Ellos simplemente llenan una pequeña ficha que no es una herramienta científica. Y entonces, ¿cómo queda eso? A la percepción del psicólogo y del fiscal actuante. Bueno, en definitiva, yo lo que pienso es que debe hablarse de recursos más que otra cosa. Y que cada oficina tenga la cantidad de psicólogos necesarios. Porque el tema está en eso. Miren lo que está pasando en la justicia, en el tema penal. Sí. Ahí hay un lío, pero serio. Han estado saliendo información de los jueces de cómo se están manejando las cosas. Sobre todo ayer en el listín salió un reportaje de Santiago. Eso es increíble lo que dicen los jueces de Santiago de cómo están pasando las cosas. Sí. Por eso nosotros como sociedad no podemos permitir que temas como este se vayan complicando en el tiempo y poniendo parche sin cubrir la pared completa, más que pedacitos. Sí, porque ese es un problema. Entonces, lo que estamos creando es un monstruo que cuando se quite esa sábana y se destape, ya va a ser prácticamente imposible de controlar. Exacto, de controlar. Ese es un problema. La sociedad crece. Los problemas crecen, entonces las estructuras no van a la par con ese crecimiento. Mira, en el estudio aquí establece que la mayoría de mujeres, por lo menos aquí en ese estudio, que fueron a denunciar, ¿verdad? A denunciar violencia, 76 de ellas, frente a 60, son empleadas. Es decir, que no guarda tanta relación el tema de ser empleada o no, o de depender de la parte económica. Fíjate tú que esta que mataron, no se veía que era una persona que necesitara apoyo económico. Y así sucesivamente, el tema de la edad también influye mucho, la edad del victimario, la edad de la víctima. Entonces, todos esos datos nosotros lo tomamos y lo montamos, en el país entero me refiero, y lo montamos y eso nos va a dar un perfil, que cuando ese perfil te encuadre, inmediatamente tú tienes que tomar. ¿Pero tú has visto alguna campaña a nivel de educación, en los liceos, a nivel superior, en las universidades, en las casas en los centros comunitarios? ¿Qué yo haría como ministro? Oye, ¿qué yo haría como ministro si lo fuera? Yo contratara un equipo, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, preparara un equipo solo para trabajar ese tema, a ese nivel. Pero no te olvides de los psicólogos criminales. Sí, no. Que aquí hay psicólogos. Cuando hablo aquí somos muy pocos en este país, creo que son como 5. Cuando hablo de psicólogo, me refiero a me va a dejar fuera, abusador. Está bien. Está bien, vamos, inclúyemelo ahí, anótame. Por favor. Psicólogo forense. Claro. Pero yo lo haría así. Y lógicamente cubriría también. Con ese equipo, un equipo amplio, cubriría todo el país analizando eso y enseñara de alguna manera, sobre todo al Ministerio Público, lo que está, a cuáles son los instrumentos que hay que aplicar y que eso se continúe, porque si no, hacerlo un día, hacerlo un tiempo, eso no tiene sentido. Volvemos para atrás. Señores, es preocupante lo que está pasando.